capítulo 7, el versículo 21. Y como les estuve diciendo, el tema de hoy lo he titulado No subestimes la montaña. Es bien importante y voy a estar hablando de ciertas cosas acerca de no subestimar la montaña. Y voy a pedirle que grabemos 3 principios que ahorita se los voy a explicar. Jueces capítulo 7, no Josué, Jueces capítulo 7, el versículo 21. Si lo dejan no hay problema, no importa que esté corriendo. Quiero que los hermanos traen Biblia y leemos en nuestras Biblias. Jueces capítulo 7, el versículo 21 nos habla aquí de una batalla que Gedeón emprende. Jueces capítulo 7, el versículo 21 dice: y se estuvieron firmes cada uno puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Pero la primera frase dice: y se estuvieron firmes en sus lugares, dice, y estuvieron en sus lugares en derredor del campo. Es bien importante lo que aquí nos está explicando el libro de Jueces acerca del ejército de Gedeón. Si me voy un versículo antes, el versículo 20 dice: y los 3 escuadrones tocaron trompeta y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas. Y dice, y gritaron por la espada de Jehová, y que dice, y de Gedeón. En ese momento agarran con una mano la trompeta y con otra mano la tea. Están tomando, si se fijan, aquí nos está hablando y nos muestra la trompeta no como un acto de alabanza o de adoración, sino como un arma para la guerra. Ellos están viendo la trompeta no como un instrumento para contentarnos, para entretenernos, sino como un arma. ¿Cuántos creen que los instrumentos son herramientas? Son armas. No son medios de entretenimiento, no son instrumentos para que alguien esté contento, son armas. Armas contra Satanás. Si hubiera armamento que Satanás quiere controlar y no desea que esté en nuestras manos, son esto. Porque Satanás ha querido tomar el control de la música. En los años 80 se consideraba que la guitarra eléctrica era del diablo. El único instrumento que era cristiano hace 20 años era este. Era el único instrumento que había en las casas. La batería era demoníaco, una guitarra era satánico, y los instrumentos eran algo fuera de no podía alabar a Dios con instrumentos, era un insulto. Hasta el día de hoy denominaciones creen que los instrumentos insultan a Dios. Imagínense, me ven en shorts, les da un paro cardíaco, lo creen así. Mas sin embargo Dios hizo los instrumentos. ¿Y qué dice el libro de Salmos? Que alabemos a Dios con salterio y arpa, con címbalos resonantes, que tenemos que alabarlo con instrumentos, que no es malo que nosotros toquemos un instrumento, porque estos instrumentos fueron hechos para Dios. Solamente el diablo quiso tomar estos instrumentos de guerra y poderlos cautivar, para que no tengamos algo con que ir contra él. Pero nosotros hemos utilizado los instrumentos para alabar a Dios. Ellos agarraron su trompeta y comenzaron a tocar trompeta como si hubieran dado una victoria. Hay diferentes tipos de tocar la trompeta, ¿verdad? Había para iniciar la guerra, había para declarar que habían perdido la guerra, pero había también un sonido para declarar la victoria. Yo no sé cómo era el sonido de victoria, ni en ese tiempo ni en el nuestro, pero les aseguro que cuando comenzaron a tocar, los madianitas comenzaron a decir: estos están locos. Pero comenzaron a oír tan fuerte el sonido de victoria que dijeron: son tantos en el ejército que no podremos ir contra él. La alabanza entorpece a Satanás. Cuando usted pone alabanza en su casa, Satanás se hace tonto. De por sí ya está.
pero se hace tonto, porque la alabanza empieza a entrar en nuestros sentidos y empieza a entrar en sus sentidos, y cuando se comienza a alabar a Dios, Satanás empieza a perder noción, se pierde dirección, pierde lo que está haciendo, se descontrola, se convierte en una bestia que no tiene una idea de lo que tiene que hacer, de cómo atacarnos. Es un contraataque, es una estrategia espiritual para que Él no pueda hacer nada contra nosotros. En el versículo 21 dice: y se estuvieron firmes. Después de que tocaron trompeta, se estuvieron firmes. Este tema lo he titulado: no subestimes la montaña. Usted siempre debe de estar anclado, siempre debe de estar firmes. Si usted no está anclado, es muy probable que algo le pueda suceder. No importa qué tan experto usted pueda ser, no importa qué tan buena persona usted se considere, no importa qué tan conocedor sea usted de la montaña, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántos años tengas en la iglesia, si tú no estás anclado, Satanás te puede destruir. Hay tantos cristianos que tienen 20 años y al final del camino dejan de ir a la iglesia. Después de ser hombres de Dios, mujeres de Dios, hoy simplemente están allá afuera y los domingos ya no visitan a una iglesia y terminan haciendo denominaciones como una que hay hoy que se llama la iglesia local, que no tienen pastor, que todos van y todos pueden opinar y todos dicen lo que se les ocurre y lo que piensan. Eso es desordenado. Eso está mal. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente ha vivido tanto en la iglesia y ha visto tantos problemas en la iglesia y nunca estuvo anclado a Dios, sino lo que hizo fue anclarse sobre una persona y no sobre la palabra y no sobre el Espíritu Santo. Viven anclados sobre emociones, sobre sentimientos, y eso es exactamente lo que los va a destruir. ¿Cuántos de ustedes conocen a un cristiano que ya no va a la iglesia? Y te pones a hablar con él de la Biblia y sabe bastante de la palabra, pero está muerto. Después de ser un cristiano ferviente, hoy es un cristiano tibio. Está peor que los que no conocen al Señor, por una razón: porque no se anclaron. Lo más importante no es que Dios te dé un llamado, es que estés firme. Aquel que esté firme, dice la palabra, mire que no cae. Pero ¿qué pasa cuando caemos? Todos estamos susceptibles a caer. No hay nadie en esta congregación, por lo menos en el día que meditó, que diga: yo no voy a tropezar, yo no voy a caer, yo no voy a pecar. Todos los que estamos aquí estamos susceptibles a un resbalón. En la montaña hay piedras que parecen que están firmes, pero no lo están. Y cuando uno te agarras de esa montaña, de esa piedra, y de repente comienzas a escalar, te puedes caer. Para eso es que tienes que estar siempre anclado, siempre tienes que estar agarrado de algo, porque si tú no estás agarrado, en el momento que agarres una piedra falsa te vas a caer, y lo más tremendo de la caída es que te vas a morir. Y si no te mueres, vas a quedar paralítico. Hay tantos cristianos que no murieron, pero están paralíticos, ya no sirven a Dios, ya no son útiles en el reino, están cansados y están fatigados de Él, están heridos, están lastimados, están paralíticos. ¿Y sabe por qué? Porque creyeron que ya se las sabían todas, porque no se anclaron, porque no tenían una base, un fundamento, porque estaban dependientes de un hombre, de un pastor, de un líder, y cuando ese hombre o ese pastor cae, todo se cae con ellos, porque no enseñamos a la iglesia a anclarse por usted solo. Si usted va conmigo, usted no se puede anclar de mi cuerda, porque entonces la podemos romper. Cada quien tiene que llevar su cuerda, cada quien tiene que llevar su propio anclaje. Aunque vaya detrás de mí, aunque yo lo vaya apoyando, usted tiene que llevar su propio equipo. Si no, por más bueno que sea, se va a caer usted. Ese es el problema que yo quiero quitar en la iglesia. Que esta iglesia, que usted no dependa de mí, que usted no necesite llamarme para recibir paz, usted puede llamarle a Dios. Dijo un hermano de la iglesia que era más fácil hablarle a Dios que a mí, y le dije: qué bueno que lo entendió. Eso es lo que busco hacer. Usted entienda que le va a contestar más rápido Dios que yo.
quiero que le llames a Dios, a mí. Yo solamente puedo confirmarle algo, yo no le puedo dar. Yo solamente le puedo dar una palabra que confirme, pero no le puedo dar esa palabra fresca. Él es quien nos da la palabra fresca. Él es quien nos da el pronto auxilio. Hermano, ¿sabe por qué le digo esto? Porque quiero que avance más allá de lo que la iglesia está atorada. Si el pastor no ora, la iglesia vive en una condición baja. Pero si el pastor no ora y la iglesia está orando, ¿sabe qué me va a hacer a mí? Me va a empujar a orar más. Es que es más fácil decir, venga, coma de aquí, que yo le presente el pasto y le diga, pasa y coma. Porque cuando usted empiece a comer directamente de la mesa de Dios, usted me va a comenzar a exigir a mí más. Y va a decir, pastor, el alimento que usted me está dando tiene que ser más sólido. Me está dando Choco Crispies y yo necesito carne sólida. Pero cuando la gente no crece, vive de lo que el pastor da. Y si el pastor hoy se le ocurrió darle un pan tostado, usted va a comer eso. Pero cuando usted empieza a comer de la mesa de Dios y usted llega a la iglesia y usted dice, yo estoy acostumbrado que Dios siempre me hace banquetes. ¿Qué le pasa al pastor? Me da puro cereal. Que a lo mejor no está buscando a Dios, que a lo mejor está dando un mensaje solamente por darlo. Les voy a compartir algo. Y el martes en la vigilia tuvimos un cierre bien precioso. Aquellos que les tocó estar en el cierre, ¿verdad? Y todos, gracias hermanos por haber estado aquí. 12 horas que yo les aseguro, fueron 13 horas en realidad, que yo les aseguro no fueron en vano estas 13 horas de vigilia. Algo tiene que suceder en nuestro ambiente. Les compartía que el miércoles no me podía dormir. Y no es porque había cenado mucho, sino simplemente no me podía dormir. Y eran como las 3 de la mañana y estaba viendo hacia la pared. Y de repente empiezo a escuchar un zumbido. Quien me crea, gloria a Dios, y quien no se lo pierde. Pero usted puede poderlo experimentar. Y de repente escucho una palabra que me dice, Boyer Elohim, el Moshe, Eye, Asher, Eye. Que traducido al español sería, dice Dios a Moisés, yo soy el que soy. Pues se lo explico, pero en ese momento cuando yo escucho Boyer Elohim, el Moshe, Eye, Asher, Eye, y empiezo a ver así las letras sobre la pared. Y mi cuerpo se comenzó así como a temblar, y me bajé a la sala. Y en la sala comencé a llorar sobre la puerta. Y el Señor me empieza a decir, Boyer Elohim, el Moshe, Eye, Asher, Eye. Y cuando me empiezo a decir eso, y nunca me había Dios hablado en hebreo, y me empiezo a escuchar, y empiezo a sentir, y Dios me empieza a decir, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Yo le voy a decir algo, para los problemas que usted trae, Él es quien Él es. Cuando usted tiene una situación, cuando venga la enfermedad, recuerde esa palabra. Yo no sé si usted la quiere abrazar, pero Dios le dice en esta tarde, yo soy el que soy. Cuando Moisés estaba temeroso, le dijo, yo soy el que soy, Moisés. Cuando estaba en la mitad de la montaña y tenía miedo y era más fácil descender que ascender, era más fácil regresarte que ir a la cima, el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, Moisés. No eres tú, yo soy el que soy. Aquí le muestra su personalidad. Aquí le muestra quién tiene el control. Aquí le demuestra quién es el poderoso. Aquí nos demuestra quién es ese poderoso gigante que va enfrente de nosotros peleando. Creemos, hermano, que nosotros estamos peleando, pero en realidad va alguien enfrente de nosotros quebrando montañas. Va alguien enfrente de nosotros peleando por nuestras batallas. Va alguien enfrente de nosotros aventándonos las bendiciones, tomando victoria por ti, hermano. Fue tan poderosa esa palabra que a mí me confirmó. Y les voy a decir por qué Dios me dio esa palabra. Yo he estado orando mucho al Señor. He recibido muchas confirmaciones por muchos hombres de Dios de nuestra segunda reunión. Y yo no quería una segunda reunión. Entonces yo estaba orando y le dije, yo necesito que tú personal me lo digas, si no, no lo voy a hacer. No voy a tomar una decisión en mi carne o en mi emoción. Mi anhelo no es ver la iglesia llena, no es que las ovejas se multipliquen, sino es que ellos crezcan. Y no quiero hacer algo por multiplicación, quiero hacer algo por crecimiento dirigido por Dios. Y esa vez, cuando Dios me dice eso, esa fue mi confirmación. Porque yo le decía, yo necesito que tú me digas algo.
Si tú me dices algo, yo me voy a mover. Si tú no me dices nada, yo me voy a quedar anclado sobre lo que ya está. No me voy a atrever a irme a algo que no me digas. No me voy a mover de esta zona de la montaña hasta que tú no me digas camina. Si tú no me dices que avance, me voy a quedar parado. No me quiero mover porque no me quiero caer, porque no me quiero engolosinar por lo que no es justo, por lo que no es de Dios, por la vanagloria de la iglesia. Cuando Dios me da esa palabra, hermano, para mí es una confirmación y se lo tengo que compartir a que es el momento de dar el paso de fe. Al Dios decirme yo soy el que soy, me está diciendo cuentas conmigo. Y te está diciendo a ti cuentas conmigo. Te está diciendo no te detengas, sigue caminando, camina en fe porque yo soy el que soy. Te está diciendo no estás mal, sigue avanzando. Te está diciendo no te detengas, tu meta es la cima y no esta parte de la montaña. Porque cuando uno empieza a escalar, lo primero que empiezas a tener es miedo. El temor es un enemigo tremendo arriba de la montaña. El temor te empieza y te hace ver que es imposible que puedas lograr algo. El temor te hace ver lo difícil que es llegar a esa cima. Pero aquí es cuando tú tienes que creer al Señor. Aquí es cuando tú tienes que dar ese paso de fe y creer que si hay alguien que está invirtiendo en nosotros es Él. Les voy a decir algo. Todo lo que hagamos va a comenzar a avanzar. Cuando Dios está en medio de algo, todo lo que hagamos va a comenzar a prosperar. Cuando hacemos algo en nuestra carne, no va a ser próspero. Pero cuando hacemos cosas en el Espíritu, cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de dinero, hablo de crecer. Y si usted está tomando decisiones que le son complicadas, que le son difíciles, Dios va a hacer prosperar tus bendiciones. Si tú lo has tomado en cuenta para tomar esa decisión, Él va a tomarte en cuenta para bendecirte. Quiero que graben esa palabra que les acabo de decir. Graben, dígale al que está a su lado, repita conmigo, Boyer. Y lo más tremendo de esa palabra es que Dios me dijo Elohim. Según los judíos, Dios no dice Elohim, porque Elohim es Dios en plural, es dioses. Según ellos, Dios no menciona a Elohim, porque entonces hablaría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una gloria que se comparte de una manera trina, ¿verdad? Eso, espero que todos creamos en la Trinidad. Yo sé que la palabra Trinidad no es mencionada en la palabra, pero yo he experimentado la acción de los tres, el mover del Espíritu Santo. He experimentado al Hijo en salvación, pero también he sentido al Padre cuando te abraza, como ese Padre que nos ama. Yo no sé cuántos han experimentado el abrazo del Padre, el amor del Padre, no solamente la misericordia del Hijo, sino cuando el Padre también extiende su mano y te dice yo también te amo. Cuando el Espíritu Santo de repente estás y te comienza a llenar y te comienza a dar dirección y te comienza a dar fuerza. Hermano, no es algo que he leído, es algo que he experimentado en lo personal. Diga la oración que está sobrando. Oyer, Elohim, el Moshe, Eye, Asher, Eye. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Gracias. Cuando uno está en la montaña tiene ciertas leyes que debemos de respetar. Hay ciertas cosas que usted tiene que respetar. Y una de ellas es no hacer solo porque le dieron ganas o porque se emocionó. Si usted se emociona y se pone a escalar emocionado, es muy probable que usted se caiga. Porque cuando uno se emociona, corre desbocado. Cuando uno se emociona, empieza a subir rápidamente. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Hay personas que empiezan a escalar y le empiezas a decir: oye, ¿cómo está avanzando? Cuidado, eso es peligroso. Mejor ser cauteloso. Yo creo que este no es tiempo de correr, este es tiempo de caminar para nosotros. Como la montaña tiene sus leyes y usted tiene que ser precavido, siempre tiene que prepararse y hacer un campamento. Muchas gentes tienen problemas porque no hacen campamento. Piensan que pueden llegar en un día a la montaña. Y a la mitad del camino, cuando el sol comienza a apagarse, ya no tiene su campamento hecho.
¿Y saben cuál es el problema? Que van a hacer mal su casa de campaña, porque no tienen luz. Cuando usted ve que el sol se está apagando, y lo puede medir no solamente con su reloj, sino hasta con los dedos. Está medio, ya su cabeza. Medio militar debe saber eso. Es que ahorita lo vimos dónde está. Usted puede poner su mano así sobre la montaña y se verá que con sus dedos puede medir las horas que le faltan al sol. Usted mide y luego le dice, ¿verdad que sí? Estamos en la montaña y mi esposa no me dejará mentir. Yo le digo, nos quedan 40 minutos, porque vas reduciendo los minutos con tus dedos. Y ahí puedes medirlo. Entonces es tiempo de hacer una casa de campaña, hacer un refugio. Hay momentos que en un día no vas a llegar a la cima de la montaña. Si usted quiere mañana llegar a la cima de la montaña, usted está decidiéndose algo ilógico. Usted va a empezar a escalar y la montaña se toma tiempo, pero vamos a llegar. Llegar a la visión de la iglesia se va a tomar tiempo, pero vamos a llegar. Sería algo exagerado yo decirles, en 3 años vamos a cumplir la visión. Eso es mentira. En 3 años, en estos próximos 3 años, estamos comenzando a escalar la montaña. Yo no conozco el día que llegaremos, pero le voy a decir algo. Cuando lleguemos a la cima de esta montaña, Dios nos va a poner una montaña más grande y te va a decir, ahora vete por esa. Si usted piensa que llegar a la cima de la montaña es descansar, usted está lógicamente desconsciente de lo que Dios quiere. Llegar a la cima de la montaña es para que veas otra montaña más grande. Es importante que haga su campamento, que haga su casa de campaña, que ponga una fogata y que haga todas esas cosas que los que son Boy Scouts y pues todas esas cosas. Pregúntenle a las personas, no se las voy a explicar, pero que haga todas esas cosas para que se duerma a gusto y que descanse. Algo que tenemos que aprender en la montaña es a descansar. Muchos cristianos queremos estar nomás avanzando y es bueno descansar. Hay gente que no le gusta decir que está dormida. Le hablas y le preguntas, oye, ¿estás dormida? No, estoy. Se le escucha la voz de hombre. No, yo estaba levantado hace 1 hora. ¿Qué tiene de malo decir que uno está dormido? Sobre todo a los pastores no les gusta decir que están dormidos, porque para ellos es sinónimo de flojera. Para mí es sinónimo de paz. Para mí de dormir es rico. ¿Cuántos disfrutan dormir? Yo sí disfruto dormir. No puedo dormir todo el día, pero cuando uno está bien cansado y te acuestas sobre tu cama, ¿a poco no? Empieza tu esposa. Pero las esposas ya encontraron el clutch de los esposos. ¿Saben cuál es el clutch? Y otra vez entra en primera edad. Pero no nomás los hombres roncan. Hay mujeres que roncan más feo que los hombres. ¿Alguien tiene una esposa que ronca? ¿Sí o no? ¿A qué hora llegaron los osos? Es más, hay hermanas que roncan tan feo que hasta se asustan, de repente se levantan. ¿Verdad que está en lo correcto, hermanos? Están roncando tan feo que de repente hasta ellas mismas se andan ahogando del ronquido. Pero como es mujer, nunca puede tomar la culpa. Siempre vas a ser tú el que ronca feo. El descansar es saludable. Es sano que todos tengamos un día de descanso. ¿Sabían que nosotros estamos cumpliendo nuestro 6º año ahora en mayo? ¿Y qué significa el día 6? El día de descanso. En este año vamos a descansar. Proféticamente, este es un año para el linaje de descanso, de reposo, de relajarse, de creer en lo que Dios va a hacer, de esperar las promesas de Dios, de cerrar los ojos y decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo por mí más grande de lo que yo puedo hacer por ti. Este es un año profético de descanso.
El 6 es el día que Dios tomó de reposo. Este es un año en el que Dios nos va a descansar de todos estos años caóticos que hemos tenido, de toda esta circunstancia difícil que ha venido a Ciudad Juárez, de todos esos problemas económicos, de todos los problemas en el hogar y con los hijos. Este año tú tienes que descansar de eso. Amén. Debe ser un año de descanso. Después de la lucha, después de la carga, viene el descanso. Y usted dice descansa. Pero ¿para qué te dice que descansa? Descansa porque viene algo más difícil. Agarra fuerzas. Descansar es agarrar fuerzas, es recobrar lo que has perdido, porque viene algo más. Hay 3 principios en el anclaje. Quiero que lo recuerden. Número 1, las promesas. Grábelo. Las promesas. Número 2, el problema. Número 3, la provisión. El principio número 1 del anclaje es la promesa. Dios siempre nos llena de promesas. La vida del cristiano está anclada por promesas. Yo mantengo mi vida cristiana y mi fe en Jesús por las promesas que tengo en él. Y las promesas representan un anclaje fuerte, porque a través de las promesas yo puedo generar una movilidad. A través de las promesas yo puedo avanzar. Si no tuviera promesas, entonces no tuviera de dónde estar anclado.